Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Las lecciones que dejaron otras tragedias. El terremoto en el eje cafetero ocurrido en 1999 es quizás el antecedente más relevante y más parecido a la situación que hoy vive el país. Nos acompaña Juan Camilo Restrepo, el ministro de Hacienda de ese momento, para conversar sobre el manejo que el gobierno le dio a esa emergencia y las lecciones que pueden tener para esta circunstancia que hoy vivimos. Siguen llegando las ayudas internacionales. Gobiernos, organismos multilaterales y empresas siguen volcándose en muestra de solidaridad con Colombia. Hay donaciones, ayudas en especie y créditos en condiciones blandas para que el gobierno colombiano atienda esta emergencia. Las empresas levantan la mano. Muchas unidades productivas están destruidas actualmente o seriamente afectadas por el sismo del pasado lunes. El gobierno alista un paquete de alivios. ¿Cuáles podrían ser las mejores decisiones? Hablaremos de esto con Ángel Custodio Cabrera, quien como ministro de Trabajo en la época del COVID-19 debió liderar las ayudas para los empleadores. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de las etapas que vienen en Colombia tras el sismo del pasado lunes. Ahora serán las fases de rehabilitación de viviendas, hospitales, escuelas e infraestructura. Y luego vendrá la fase de reconstrucción. Todo esto se canalizará a través del Fondo Milagro, cuya creación acaba de anunciar el presidente Abelardo de la Espriella. ¿Cómo se debe manejar todo esto a partir de ahora? Hay una experiencia similar que nos deja muchas lecciones. El terremoto del eje cafetero ocurrido en 1999, cuyo costo algunos expertos calculan en 8 billones de pesos. Dialogué hace minutos de este tema con el ministro de Hacienda de la época, el doctor Juan Camilo Restrepo. Este es el diálogo. Doctor Juan Camilo Restrepo, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches, me place saludarlos. Doctor Juan Camilo, usted en 1999 era ministro de Hacienda cuando ocurrió la tragedia por el terremoto del eje cafetero. ¿Es así? ¿Usted llevaba cuánto? ¿Tal vez como un año largo en este cargo? Unos pocos meses, desde agosto, porque yo comencé como ministro de Hacienda en agosto del 1999. Y nos tocó en el gobierno de Andrés Pastrana este insuceso. ¿Y qué recuerda, doctor Juan Camilo, de ese momento, de ese tiempo, de cómo impactó todos los planes del gobierno inicialmente? Sí, mire, yo estaba en Londres, había quedado de encontrarme con el presidente Pastrana en Múnich, donde había una asamblea del Banco Mundial. Al día siguiente, entonces recibí una llamada de él diciéndome: yo no voy a poder ir porque tengo que ir a hacer presencia en Armenia, donde ha habido un terremoto terrible. Por favor, represénteme. Yo fui a esa asamblea, ya le conté al otro día mismo al Banco Mundial lo que había sucedido, y ese mismo día nos conseguimos los primeros 20 millones de dólares, que fue como quien dice el case para empezar esa gran tarea de reconstrucción que se inició y que se realizó en el gobierno de Pastrana a lo largo de los primeros 3 años de gobierno. Una época muy intensa, muy dura, pero vale la pena decir que esto que estamos viviendo ahora es peor, inclusive que el terremoto de Armenia y sus alrededores, porque en aquel momento los efectos, los estragos estaban más circunscritos, mientras que ahora afectan, según los últimos cálculos, a 412 municipios del país, es decir, 1/3 de los municipios colombianos fueron de una u otra manera afectados, ellos, sus habitantes y sus viviendas y sus oficinas, con este terremoto de la semana pasada. Doctor Juan Camilo, ¿qué es más complicado? ¿Atender las necesidades inmediatas, digamos, de la primera etapa de estas tragedias, o después, cuando ya empieza la etapa de reconstrucción y de rehabilitación, que es una etapa mucho más demorada, pero quizás mucho más costosa? La experiencia que estamos viviendo en este momento muestra que los primeros días son los más dolorosos,
están los muertos, los escombros, está la búsqueda de los cadáveres o de la gente viva, que obviamente genera tensiones en las familias y en la sociedad. Pero desde luego la tarea más grande, más exigente desde el punto de vista financiero y organizacional es la posterior, es la reconducción, la reconversión de la economía a las nuevas circunstancias. En este caso, como lo fue en aquel entonces, pues es muy exigente desde el punto de vista organizacional y financiero para poder hacer una reconstrucción ordenada y exitosa como fue la de la zona cafetera en el año 99. De lo que usted recuerda, doctor Juan Camilo, ¿cuánto pudo ascender el costo total de atender de principio a fin toda esa emergencia? ¿Y eso cuánto tiempo les llevó? Eso valió cerca de un punto del PIB de entonces. Yo tengo la impresión de que ahora va a valer más, porque los estragos son mayores y el área de afectaciones es mucho más grande. Puede ser entre 1 y 2 puntos del PIB. Hay que esperar que salgan las evaluaciones, que se hagan los censos de damnificados y de inmuebles en todos los rurales y urbanos para ver cuáles se cayeron, cuáles hay que reconstruir, cuáles hay que reforzar. Pero esto puede tener una orientación para que cueste entre 1 y 2 puntos del PIB, es decir, entre 20 y 40 billones de pesos. Tal es la magnitud de la tragedia que estamos viviendo. ¿Y está usted, doctor Juan Camilo, creería preparado el país en estas circunstancias fiscales que estamos atravesando para atender con cierta holgura un costo de 2 puntos del PIB que podría fácilmente ser casi 40 billones de pesos? Pues uno personalmente y el país como colectividad nunca está preparado a una emergencia de esta magnitud, pero desde el primer día tiene que irse acomodando y ponerse en modo de reconstrucción. Yo creo que si se organiza una gerencia integral de este proceso, como se hizo con el FOREC en el año 99, si se convoca no solo el presupuesto nacional a que haga los aportes que se vayan necesitando, sino también a la empresa privada y a la comunidad internacional y a los donantes, es posible financiar este gran emprendimiento. Ahora bien, doctor, en su momento, ¿qué recuerda usted de qué tanto dinero de ese punto del PIB salió de recursos propios del gobierno y eventualmente cuánto tuvieron que sacar a través de, me imagino, créditos con banca multilateral y quizás donaciones también? La mayor parte en estas emergencias y en estas catástrofes termina saliendo del gobierno nacional, tanto de los gobiernos locales como del gobierno nacional propiamente dicho. Pero el aporte de la comunidad internacional, de donantes y de la banca que tiene créditos concesionales para estas cosas también es importante. Y muy decisivo, convocar ordenadamente a la empresa privada. Yo recuerdo, por ejemplo, que en el caso de Armenia, los empresarios antioqueños crearon una ONG que se llamaba Antioquia Presente. Esa ONG de Antioquia Presente reconstruyó 80.000 hogares de Armenia y sus alrededores y construyó nuevos donde se habían caído y había que rehacerlo, 40.000 otras nuevas viviendas. Eso da una magnitud de la capacidad de convocatoria y compromiso que puede tener también el sector privado en la gran tarea de una reconstrucción del tejido de la infraestructura y humano de una emergencia como la que estamos viviendo. Probablemente, doctor Juan Camilo, la institucionalidad hoy día es un poco más, digamos, eficiente, un poco más formal de lo que había en esa época. De todas maneras, el FOREC, hasta donde yo entiendo, fue exitoso, digamos, en el papel que tenía,
¿Qué recomendaciones a la luz de esa experiencia que usted tuvo le daría hoy al gobierno actual de Abelardo de la Espriella, que acaba de crear o anunciar la creación del Fondo Milagro justamente para canalizar los dineros, las ayudas que se van a requerir para ese proceso, digamos, de atención, de rehabilitación y posteriormente de reconstrucción de toda la zona afectada? Yo creo que no se trata de calcar lo que se hizo en el 99, sino de mirarlo con cuidado a ver qué lecciones se pueden aplicar a esta circunstancia nueva. Y en esta ola de solidaridad también está la comunidad internacional. Países y organismos multilaterales han anunciado ayudas para Colombia destinadas a las zonas más afectadas por el terremoto. Lucas Sampedro nos cuenta los detalles de los más recientes ofrecimientos internacionales. Parece comencemos por el Banco Mundial, que anunció un desembolso de $200 millones para apoyar la respuesta a esta emergencia y puso en marcha también una evaluación de los daños para estimar las pérdidas y ayudar a priorizar la asistencia y la reconstrucción. También trabaja con entidades financieras y el sector privado para llevar recursos a las comunidades y a las empresas que han resultado afectadas. Ecuador envió a Cali 30 bomberos y 5 ingenieros especializados en estructuras, junto con 5 toneladas de equipamiento para apoyar las labores de rescate y también la evaluación de estructuras. Por su parte, India envió el primer cargamento de las 20 toneladas de ayuda humanitaria que destinó a Colombia, con medicamentos, equipos médicos, refugios temporales y artículos de higiene. Como usted lo decía, la ONU también oficializó una donación de $5 millones a través de su Fondo Central de Respuesta a Emergencias, esto para apoyar la atención humanitaria en Colombia. Además, equipos de Naciones Unidas ya están en terreno evaluando con las autoridades colombianas las necesidades de las comunidades afectadas. Y también llegó a Cali la delegación humanitaria de Israel, que viajó en una misión denominada Pacto de Aliados. Son en total 82 expertos en defensa civil de las fuerzas de defensa, del Ministerio de Defensa y también de la Cancillería, que llegan a Colombia para apoyar las labores de búsqueda y de rescate, así como entregar ayuda humanitaria a las comunidades más afectadas por el terremoto. Acabamos de aterrizar aquí en suelo colombiano, en avión de la Fuerza Aérea Israelí. La delegación humanitaria está bajo el mando del brigadier general Yossi Pinto. La mayoría en el equipo somos reservistas que nos avisaron con menos de 2 horas de antelación que volamos de Israel a Colombia a ayudar a este amado pueblo. No hay cosa que deseamos más como soldados israelíes que estar aquí, en suelo colombiano, intentando aportar. Vamos a comenzar de inmediato las operaciones de rescate, ya que no hay tiempo y cada segundo cuenta. Y sigue creciendo la ayuda internacional para nuestro país. Italia acaba de anunciar un paquete de apoyo por 4,5 millones de euros y también Noruega y Suecia anunciaron una donación de 1,5 millones de dólares en ayuda sanitaria, en suministro de agua y alojamiento temporal. Hora de hacer una breve pausa, pero cuando regresemos, espere, cuadrillas de ingenieros viajaron al eje cafetero y a otras zonas de desastre como Cali y Chocó para ayudar con las evaluaciones técnicas para la fase de reconstrucción. Gracias por mantenerse conectado con Signo Pesos. Otra experiencia dramática en Colombia fue la del COVID-19, que también paralizó la economía, golpeó fuertemente a miles de empresas y demandó también muchos recursos y ayudas por parte del gobierno de la época, el gobierno del doctor Iván Duque. Pues quiero saludar al doctor Ángel Custodio Cabrera, quien era para ese momento, esto es 2020-2021, el ministro de Trabajo. Doctor Cabrera, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Henry, un cordial saludo y de igual manera a todas las personas que nos acompañan en este programa. Pues mire las curiosidades, doctor Cabrera, este gobierno lleva como 3 días nomás de posesionado cuando le sobreviene este sismo. Hasta donde yo recuerdo, ¿usted estaba recién posesionado cuando también se declaró la pandemia del COVID-19 en Colombia? Tal cual, yo me posesiono en febrero 29, una cosa de esas, y a la semana, 10 días, en el primer Consejo de Ministros, el presidente Duque me hace la siguiente tema, me dice, usted tiene que salvar el empleo, y yo tenía una agenda, reforma laboral, reforma pensional, y nos dedicamos cómo salvamos el empleo en época de crisis,
y yo creo que lo sacamos adelante. Llegamos a tener una tasa de desempleo del 25% y entregamos la tasa de desempleo en 10.5%. O sea, hicimos un esfuerzo enorme y nos tocó ser muy creativos. Y como decía el doctor Juan Camilo Restrepo, había que trabajar con todas las personas que de una u otra manera tienen que ver con esto. En esa época eran empleadores, trabajadores, lidiar con contratos suspendidos, lidiar con trabajadores cesantes, salvar el empleo formal. Y se crearon una serie de mecanismos que la verdad funcionaron espectacular, obviamente con un costo fiscal siempre alto, pero que lo más importante era salvar el empleo formal y lo logramos. Pues actualmente, doctor, a la luz de esta tragedia que ocurrió el pasado lunes, se calcula por parte de Confecámaras que en los departamentos más afectados puede haber unas 250.000 empresas. Seguramente muchas de ellas están afectadas o bien porque se derrumbaron por completo o bien porque quedaron semiparalizadas, digamos, en sus capacidades de producción. En su momento, a usted le tocó, fue todo el país afectado. ¿Cuántas empresas, cuántos empleos estaban en juego en ese momento? Se calcula en esa época más o menos como 200, 300.000, digamos, más de 300.000 empresas en Colombia que podían ser afectadas. Entonces nosotros nos concentramos en las pequeñas y medianas empresas. Y reitero, la idea era no me saque la gente. Yo le ayudo a pagar a la nómina y se creó el programa El PAEF. De igual manera llegó diciembre y nosotros dijimos vamos a ayudarles con la prima de servicios. También sacamos decretos para suspender el pago de parafiscales. Después la Corte nos regañó un poquito, sobre todo en el tema del pago de pensiones y demás. Pero igual sacamos adelante todo ese tema. Se calcula lo que hablábamos, estamos hablando de perder cerca de 5, 6, 8 millones de empleos en cualquier momento. Entonces, por eso era muy importante esa toma de decisiones y la verdad que lo hicimos sin ningún, digamos, tomar como medida a otro país o alguna cosa, sino simplemente nos concentramos en salvar el empleo. Cogimos a las cajas de compensación familiar para que ayudaran a las personas que iban a salir a perder sus puestos de trabajo, porque eso es lo más delicado en un hecho como este. Es automáticamente el ministerio tiene que sacar inmediatamente una norma o algo así para que no me van a suspender los contratos de trabajo y de otra manera ayudar y crear este tipo de mecanismos. Yo creo que estamos en mora de hacerlo y aprovechamos este medio de comunicación. Y yo creo que vamos a tener una reunión con la ministra de Trabajo la próxima semana y vamos a plantearle este tema para ayudar a cientos de trabajadores y muchas pequeñas y medianas empresas que están siendo afectadas. Imagínense bares, imagínense misceláneas, pequeños industriales, y a hoteles, establecimientos recreativos, no sé, hay todo el tiempo, ese inventario hay que verlo en los próximos días. Pues justamente se calcula que en las empresas afectadas en esa zona del país podría haber más de 1 millón de empleos, digamos, en riesgo, porque pues muchos empresarios quedaron sin posibilidades de sostener a toda su nómina. Digamos que con base en su experiencia y dejando alguna lección para el gobierno que tiene que atender ahora esta otra tragedia, ¿cuánto creería usted, doctor, que sea eventualmente necesario darle como apoyo económico a las empresas? Y en segundo lugar, ¿qué filtros, qué controles se podrían implementar para evitar, digamos, que de pronto los subsidios vayan a empresas que no lo necesitan tanto, sino que vayan a las más necesitadas? Hoy existen unos mecanismos muy grandes y unos controles frente al trabajo formal, Henry. Aquí se puede perder, digamos, podemos hablar de 1 millón de personas afectadas con su empleo o su actividad, pero acordemos que la informalidad está en el 58%. Esto significa que de 1 millón de personas, 420.000 son formales, pero 580.000 son totalmente informales. Los formales, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Hacienda tiene que tener en los próximos días, en colaboración con las cámaras de comercio y digamos, las agremiaciones que pueden estar en esos sectores, diciendo inmediatamente cuántos son las empresas formales. Las empresas formales, repito, están en Cámara de Comercio por un lado, el registro de la DIAN en segundo lugar y la UGGP, o sea, la Unidad de Gestión de Aportes Parafiscales.
con esos temas uno inmediatamente dice cómo está la situación y tomar medidas. Ya se tomó la primera medida, es suspender todo lo que tiene que ver con el tema de vencimientos tributarios. De igual manera, hay que mirar automáticamente cómo se pueden aumentar, crear, por ejemplo, vacaciones anticipadas u otro tipo de mecanismos legales, laborales, para proteger el empleo. Ir pensando en ese subsidio a la nómina que habíamos creado, subsidio a la prima, yo creo, y de igual manera los parafiscales para que no afecte el flujo de caja de estas pequeñas y medianas empresas, para que se conserve, repito, el empleo formal. Eso es lo más importante de salvarlo y es urgente hacerlo, algún tipo de medidas en ese sentido. De igual manera, los impuestos territoriales, industria y comercio, impuesto predial, que me imaginen todas estas casas hoy en el suelo, el impuesto predial tiene que totalmente, hay que hacerlo inmediatamente, y los consejos municipales o las asambleas departamentales tomar esas medidas lo más pronto posible. Pues a pesar de todas las medidas que ustedes en su momento, doctor Cabrera, tomaron en el gobierno para ayudar a los empleadores, fíjese que el desempleo se alcanzó a disparar, como usted mismo lo decía, al 25%. ¿Usted teme que si el gobierno no actúa rápidamente con un paquete de ayudas, con decretos ya concretos, el desempleo en Colombia, que ha bajado a cifras históricas del 8%, pueda eventualmente dispararse, al menos en esas zonas del país donde están más afectados? Sí, si uno mira geográficamente, pues tenemos Cali como un tema gigante, el departamento del Quindío, los diferentes municipios, tanto del sur del Valle, Roldanillo, El Cairo u otras localidades serias, y de igual manera, repito, el departamento de Risaralda. Entonces, esos tres departamentos tienen un empuje impresionante en lo que tiene que ver con la economía formal. Entonces, sí vale la pena hacer ese censo lo más pronto posible. Las cajas de compensación familiar que tienen sus afiliados, pronunciarse urgentemente, el Ministerio de Trabajo, obviamente el Ministerio de Hacienda, y armar un paquete para esas empresas. Repito, para fiscales, que significa salud, aporte, SENA, ICBF, y el tema de pensiones. Entonces, vale la pena que lo miren urgentemente, y hacemos ese llamado desde este medio de comunicación para que se tomen esas medidas lo más pronto posible. Una última pregunta, doctor Cabrera. ¿Usted creería que hoy el país está fiscalmente mejor preparado que lo que estaba en su momento cuando a ustedes les tocó la pandemia del COVID-19 para atender el choque, digamos, económico y social que tienen este tipo de tragedias en el país? Pueden ser tragedias totalmente diferentes. Un terremoto son zonas totalmente específicas y afecta la infraestructura tanto personal de los ciudadanos como infraestructuras de empresas. Y de otro lado, afecta totalmente, que las personas mucho no tienen con qué comer, sin alimentos, pero vemos que el mundo entero está rodeando a Colombia, y en ese sentido los recursos pueden llegar. Las medidas que nosotros tomamos en esta parte económica costaron entre 8 y 10 billones de pesos. Entonces, sí vale la pena mirar que esto, obviamente, para todo el país. Entonces, reitero, son temas un poquito diferentes, porque la pandemia era cerrar el país. Aquí se puede cerrar un sector, y eso es lo más importante, determinar con exactitud el tema geográfico, determinar con exactitud las pequeñas y medianas empresas y cómo repercute económicamente en los próximos días este terremoto, y así lo va a ver. ¿Cómo lo van a ver? No se puede pagar los parafiscales, no se puede pagar los aportes a salud. Muchos trabajadores es posible que queden sin puesto de trabajo. Por eso es importante el llamado de atención a las cajas, porque nosotros creamos lo que se llama protección al cesante. O sea, las cajas de compensación familiar es una norma que hoy existe para ellos. Si está afiliado a una caja de compensación familiar, por 2 meses lo pueden proteger, se le da una ayuda económica, y además las empresas pueden disminuirle sus aportes a estas, cajas de compensación familiar o SENA o ICBF. Entonces yo creo que sí hay mecanismos para hacerlo, y urgentemente la protección. No sé cuántos empleos se pueden perder instantáneamente, pero yo creo que hay que actuar de una manera con esas medidas. Repito, así como ya con la DIAN se hizo ese tema, ahora la UGPP debiera hablar, el Ministerio de Trabajo igual, y el Ministerio de Hacienda.
Pues muy importante, doctor, no solamente conocer y recordar lo que hizo en su momento el gobierno para atender un choque de esta naturaleza, sino también las lecciones que nos deja y las recomendaciones que usted nos trae para que el gobierno las tenga en cuenta. Doctor Ángel Custodio, gracias por estar aquí en Signo Pesos, muy amable. Henry, un placer saludarlo y buen día para todos. A usted, como siempre, muy amable, muchos éxitos, doctor Cabrera. Y en otros temas relacionados también con esto del sismo, el conocimiento también se pone al servicio de quienes más lo necesitan. Más de 230 expertos, ingenieros de la Universidad Nacional y de la Escuela Colombiana de Ingeniería llegaron a las regiones afectadas para apoyar la evaluación de la infraestructura. Esteban Bejarano nos cuenta cómo será este trabajo y dónde se concentrará. Luego del terremoto, la ayuda no solo comenzó a llegar a las regiones en forma de alimentos, atención médica o maquinaria, también llega con cascos, planos y conocimiento. Más de 200 expertos de la Universidad Nacional llegaron a los territorios afectados para ayudar a la evaluación de casas y edificios. Seguimos necesitando expertos en ingeniería estructural para seguir haciendo las valoraciones y las evaluaciones de las edificaciones, específicamente el estado o la condición en la que se encuentra la edificación. Ingenieros, investigadores y profesionales de distintas áreas hacen parte de esta respuesta académica. La prioridad, apoyar la revisión de las edificaciones afectadas y ayudar a determinar cuáles pueden volver a ser habitadas. Pero sobre todo dar respuestas rápidas a la comunidad en cualquier nivel de afectación, para que recuperemos o retornemos lo más pronto posible a las condiciones anteriores. Por su parte, la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito también puso a disposición profesores, investigadores y graduados, expertos que viajarán el sábado a las zonas afectadas. Tenemos ya seleccionados alrededor de 25 profesionales graduados de la escuela y con un perfil adecuado para dar tranquilidad en los levantamientos que se realicen. En terreno evaluarán las edificaciones para aportar información fundamental desde las especialidades en ingeniería civil. A partir de ciertos indicadores, evaluar si la estructura puede ser habitable, si tiene un acceso restringido, si definitivamente es mejor no entrar. Con formularios en mano revisarán fisuras, grietas y si hay o no peligro estructural. Este es un dron, es un elemento para hacer fotogrametría. Vamos a hacer mapeos allá en el sitio para cuantificar las áreas justamente afectadas por el evento. Aquí tenemos elementos que nos van a ayudar a inspeccionar el concreto sin necesidad de hacer ensayos destructivos, sino de manera, digamos, allí parcial sobre los elementos mismos. Mientras las autoridades avanzan en la atención de los damnificados, la academia se suma con conocimiento especializado para recuperar la seguridad de las comunidades. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Los países donde hay más proporción de familias aseguradas contra un terremoto son los siguientes. Japón con el 70% de familias afiliadas o aseguradas, Turquía con un 57%, Taiwán 40% y California en Estados Unidos 13%. En Colombia se estima que apenas 9% de las familias tienen este tipo de seguro. Así terminamos por hoy. Los esperamos en nuestra próxima emisión con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche para todos.